Hasta 3 ofertas hay en Asede por Charly Domínguez, futbolista que entra en último año de contrato. ¿Qué debe hacer el Celta? ¿Renovarlo o vender? Lo analizamos hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Estaba siendo un fin de semana relativamente tranquilo. Llega el lunes, patabum, información desde Francia y desde Dinamarca, que el Midtjylland, a ver si lo decimos bien durante el vídeo, que está interesado en Charly Domínguez. Sí, casi. También ampliaba después Víctor López, que aparte del Midtjylland también habría oferta del Gent, incluso de algún equipo italiano del cual no ha trascendido el nombre. Así que ahora el Celta está ante la tesitura de en ese último año de contrato de Charly renovar al canterano o venderlo. Lo vamos a analizar todo hoy en este vídeo, pero como siempre recordaros el reto de likes para este vídeo, que tenemos a Germán allí agazapado, pero vigilando, muy atento, por si acaso tiene que sacar la porra, y reto para este vídeo 1000 likes, como en todos, para que lleguemos a más celtistas y que, sobre todo, lo más importante, el celtismo esté informado de lo que pasa en su equipo. Como bien decías tú, Lucas, el lunes, que estaba siendo un día tranquilo, quizás todos pendientes de Carles Pérez, del Como y de Starfelt, de Brian Zaragoza, pero el que no teníamos en las quinielas para este mercado de fichajes era el nombre de Carlos Domínguez, porque era el lunes, a eso de la media tarde de la noche, cuando desde Foot Mercato avanzaba la noticia de que el Midtjylland había presentado al Celta una oferta de 3 millones de euros fijos más 1 millón en variables por Carlos Domínguez, pero ampliaban más desde Francia y decían que el Midtjylland ya tendría un acuerdo total con el futbolista y que ya estarían en marcha las negociaciones con el Celta. Pero esto no quedaba aquí, porque si no me equivoco, Lucas, después desde Dinamarca también comunicaban y hacían oficial esta información. Tipsbladet era el medio danés que se hacía eco de esta información y que pues acababa por sentar las bases de lo que parece ser una de los temas de conversación que va a haber las próximas semanas en claves salidas del Celta, a los nombres que teníamos ya apuntados en la libreta de Doctor, de Carles Pérez, también teníamos por ahí a Starfelt, a Iván Villar, que ya lo hemos medio borrado. Evidentemente va a haber que añadir a el bueno de Charly Domínguez. Además, el martes, ya decía antes Piedras, ampliaba la información Víctor Sayans diciendo que había interés, evidentemente, del Midtjylland, como ya se había informado desde Francia y desde Dinamarca, pero también se unía el Gante desde la Liga Belga y un club italiano del cual no ha trascendido el nombre, pero hasta 3 pretendientes son los que se han fijado en el canterano del Celta, y todas las cifras, todas las ofertas que se barajan en ASD son cercanas a los 3 millones más 1 en variables. También decía la información de Víctor Sayans que la prioridad del club y el jugador sigue siendo quedarse y renovar, que termina contrato la próxima temporada. Y en torno a esto último va a ir, yo creo, un poco todo el debate que tengamos que tener aquí en este vídeo, en Tenías que haber tirado, y vosotros lo podéis dejar en comentarios, que siempre nos encanta leeros, sobre qué debe hacer el Celta con Charly Domínguez. Si ver con buenos ojos esas ofertas que llegan desde fuera o sentarse a renovar, porque es un futbolista que puede darle mucho aún en un futuro al Celta. Y es que el miércoles salía esta información del Faro de Vigo que venía a decir que Carlos Domínguez prefiere seguir en el Celta, pero exige una renovación acorde a su rendimiento deportivo. Su sueldo es de los más bajos de la plantilla y quiere equipararse con la zona media salarial. La renovación está en una fase incipiente. Piedras, aquí hay que decir, ATQHT en las últimas semanas había llegado una información similar a esta. Sí, la verdad es que había llegado que tanto Celta como Carlos Domínguez querían seguir juntos, querían seguir de la mano, el canterano que quería renovar por el Celta que estaba interesado en renovar a Carlos Domínguez, pero todas esas noticias se vieron un poco esfumadas cuando sale, como bien decíamos, las noticias que llegaron desde Foot Mercato y también desde Dinamarca, ¿no? Ese interés del Midtjylland en Carlos Domínguez, una oferta que también tendría, como bien decíamos, del Gent, del club belga, Gent con T, ojo, no con Genk. ¿A cuál nos enfrentamos en Europa League? Al Genk. Al Genk, con K. Este es el Gent. Estaba Trossard, me acuerdo. Exactamente. Y abluras absolutas. Qué futbolista. Sí. Este es el Gent, y también se habla del interés de un equipo de Italia, de una oferta de Italia. Y hay 2 preguntas que se tienen que hacer ahora, como bien decía Lucas, nosotros y el celtismo, y es, ¿qué debe hacer el Celta? ¿Vender a Carlos Domínguez por 4 millones de euros o renovar al canterano? Y sobre todo, una renovación que, como bien decías tú, termina contrato que tiene que ser inminente, ya que si no el jugador a partir de enero sería libre para negociar por el equipo que fuera. Y como bien decías tú antes, también salía esa noticia después del Faro de Vigo, que dejaban clara que la postura de Carlos Domínguez es la de renovar por el Celta, pero no a cualquier precio. ¿Por qué dice esto Carlos Domínguez? Porque el Celta, lo comentó ya Alberto Bravo en uno de estos directos de verano que estamos teniendo, inició contactos con el entorno de Carlos Domínguez, con su agencia de representación, para renovar al futbolista. La primera oferta que hizo el Celta no satisface las necesidades del canterano del Celta, que exige tener un salario de la media salarial que pueda haber en el Celta, en ese escalafón medio del equipo de Claudio Giraldez. Es otra pregunta que también nos tenemos que hacer a día de hoy.
el rendimiento de Carlos Domínguez, la participación en Liga, la participación en Copa, los minutos son para que Carlos Domínguez tenga un salario medio en la plantilla del Celta, o debería ser acorde a lo que le ofrece el Celta, que es el contrato que está ofreciendo a todos los canteranos, a Javi Rodríguez, a Joel Lago, a Hugo Álvarez, a Damián Rodríguez, etcétera. Eso es lo que hay que hablar en este vídeo. Sí, por intentar no irnos por sensaciones o por las opiniones en caliente que podamos tener ante la cámara, hemos hecho un mini análisis del rendimiento de Charly Domínguez, no solo este año, sino también desde que rompió en el primer equipo de la temporada 2020-2021. Y este año Charly Domínguez ha disputado un total de 21 partidos, lo cual suma 1.315 minutos y de los cuales 13 son titulares. Es una cosa que hemos hablado antes, Vídeo Pierre y yo. A ver, ¿cómo podemos valorar cuál es el rendimiento de Charly y si merece o no merece, entre comillas, sin ser nosotros aquí ningunos eruditos, pero bueno, por intentar buscar de alguna forma algo objetivo, ¿no? Si merece o no ese contrato de media plantilla que está pidiendo Charly Domínguez. Hemos dicho, pues mira, la importancia en minutaje que haya tenido. Hay que decir que en estos 1.315 minutos es el 16º futbolista de la plantilla en minutaje, este año con Claudio Giraldez, solo por encima de futbolistas que hayan estado la temporada entera de Damián Rodríguez. El resto de futbolistas que están por debajo en minutaje son futbolistas que han estado o solo a la primera vuelta o solo a la segunda, como Tasos Dubicas, como Jonathan Bamba, como Tadeo Yende o como, por ejemplo, Iker Losada. O sea, de los futbolistas que han estado todo el año en el Celta, es el penúltimo. Bueno, evidentemente, restando de ahí también, creo que Iván Villar, que habrá sumado menos minutos. Sí, lo decías tú, son 1.315 minutos los que ha jugado Carlos Domínguez esta temporada. Hay que tener en cuenta cómo fue la temporada del Celta, que es muy diferente. Sí que es verdad que hay semejanzas entre cómo inicia y cómo acaba, pero hay que recordar, Carlos Domínguez, las primeras jornadas de Liga, que es titular en el Celta de Vigo de Claudio Giraldez. Hay que recordar, en aquel entonces aún no había llegado Marcos Alonso, que llega ya con la Liga comenzada, y en esas primeras jornadas el Celta que sufrió, no por culpa de Carlos Domínguez, sino del conjunto general, muchos goles a balón parado. Sí que es verdad que desde la llegada de Marcos Alonso, Carlos Domínguez tiene ese rol un poco más de suplente, que a partir del buen rendimiento que ofrece el futbolista madrileño, le es muy difícil a Carlos Domínguez, más allá de su rendimiento, quitarle el sitio al que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, quizás haya hecho la mejor temporada de un central desde que el Celta volvió a Primera División. Y en las últimas jornadas, tras la lesión de Kare Starfelt, en la que irrumpe también Joel Lago, volvemos a ver más a Carlos Domínguez, que en ese retorno, después de la lesión de Starfelt, cuajó un mal partido contra el Español, pero en las últimas jornadas se recompuso y dio un gran nivel el canterano del Celta. Como bien decía Lucas antes, Carlos Domínguez, que ya son varias temporadas las que lleva con el Celta en Primera División, Américas en dinámica de primer equipo, sí que es verdad que la ficha de primer equipo no le llegó desde el primer momento. Correcto. Hay que recordar, como bien decía Lucas antes, ese debut en la temporada 2020-2021 con el Chacho Coudet en la cerámica, en aquella victoria del Celta 2-4 aquel día, y a partir de ahí, si no me equivoco, las 4 jornadas consiguientes, que eran las del final de temporada, las juega como titular. Y enteritas, además. 360 minutos de 360 disponibles. Que son 4 jornadas que podríamos estar hablando ya, lanzando ahí el dardito. Es la segunda racha de titularidades más larga de Carlos Domínguez con la camiseta del Celta. Sí. ¿Por qué vamos a esto? Porque Carlos Domínguez no ha tenido solo a Claudio Giraldez, no ha tenido solo a Chacho Coudet con el que lo entrenó, no. Ya son 4 entrenadores los que ha tenido Carlos Domínguez en el Celta, y hay una realidad, y es que no se ha conseguido consagrar con ninguno de ellos. El primer entrenador que tenía Carlos Domínguez, que era el que lo hizo debutar, como bien comentábamos, Eduardo Germán, el Chacho Coudet. Tras la destitución de Eduardo Coudet, llegaba Carlos Carballal. Carlos Carballal, que está esa media liga un poquito más en el final de temporada, tampoco consigue ganarse la titularidad. Después llegarían Rafa Benítez y ahora ya Claudio Giraldez. Son 4 entrenadores los que ha tenido Carlos Domínguez. No ha conseguido mantenerse como titular habitual con ninguno de los 4. Sí, y es que nos hemos ido a mirar cuál era otro de los argumentos. Hemos dicho, no hay que quedarse solo en esta temporada, hay que mirar también el resto de temporadas de Charly Domínguez. Sí. Pues, ¿qué hemos hecho? Vale, ver cuántas veces ha sido Charly de mantenerse, ha sido capaz Charly de mantenerse de forma consecutiva en el durante varias jornadas en el 11 titular. Su récord es, en la 2021, 4 partidos consecutivos, los 4 últimos, su debut y los 3 siguientes los juega enteros. En la 21-22 no completa 2 partidos consecutivos en ningún momento de la temporada como titular. En la 22-23, pues lo mismo, solo un partido, o sea, no consigue enlazar 2 como racha. En la 23-24, entre la jornada 19 y la 25, sí que enlaza 7 titulares consecutivas bajo el mandato todavía de Rafa Benítez, y este año con Claudio Giraldez, en la 24-25 solo ha sumado como máximo, eso sí, en varias ocasiones, ha enlazado en varias ocasiones 2 partidos seguidos. Pero, es decir, el momento donde más cerca estuvo de establecerse como futbolista importante en el rol de la plantilla del Celta fue con Rafa Benítez. Ni con Claudio, ni con el Chacho, ni con
ni con Carlos Carballal, ha sido un futbolista pues, que haya contado con la confianza de aparecer 2, 3, 4 semanas consecutivas. Eso sí, siempre tenía la sensación en el celtismo de, macho, siempre que lo ponen juega bien. Exacto. ¿Por qué no pero ¿por qué no lo ponemos más, no? Es una pregunta que se hacen muchas veces los aficionados del Celta de, oye, cada vez que este chaval juega lo hace bien, ¿por qué no lo usaban más? ¿No? Pasaba con Coudet, pasó con Carballal, con Benítez. Yo creo que ya la gente ni decía por qué no juega o por qué juega. Los problemas eran otros. Con Rafa Benítez, Sí. Los problemas eran mucho más grandes. Y sí que es verdad que con Claudio Giraldez podía haber esas dudas en el cual no tuvieran protagonismo. Ya no tanto por el ejemplo de Carlos Domínguez con Marcos Alonso, que creo que sería una comparación fea de hacer porque Marcos Alonso ha estado en un rendimiento muy alto. Pero sí que es verdad que en la pretemporada, antes de comenzar esta misma, nos decían Carlos Domínguez, Giraldez lo quiere para el puesto de líbero, es decir, que a priori debería competir con Kare Starfelt. No es que no compitiese con Marcos Alonso, sino que Kare Starfelt también le ganó la partida al canterano del Celta y se cuajó una grandísima temporada junto a Marcos Alonso y fue el titular habitual para Giraldez hasta la lesión que sufrió contra el Real Club Deportivo Español en Balaídos, donde lo sustituyó Carlos Domínguez. A partir de ahí entramos en el tramo de la pregunta. Un año de contrato, el Celta que tiene algunas dudas con cuál va a ser la defensa que continúe el año que viene, interés del Common Starfelt, pese a que hemos conocido también a través de Víctor López que Starfelt se quiere quedar y el Celta quiere que se quede, que el Como tiene que elevar la oferta que hizo, que por lo de ahora no se acerca a los 10 millones que pediría el Celta, y también la irrupción de Joel Lago. Ahí qué escena podría coger Carlos Domínguez. El Celta podría ver buena una venta de 4 millones si se queda Starfelt y con Joel Lago, pues no lo sabemos, es lo que hay que valorar a día de hoy. Y por otra, ¿encontraría el Celta en el mercado por 3, 4 millones un central que puede ser de garantías como Carlos Domínguez? Pues habría que verlo también. Yo, la sensación que tengo a nivel personal es que la llamada de Manu Fernández a ser parte del primer equipo También este Manu. verano viene a cubrirse las espaldas en caso de lo que pueda pasar. Ahí el Celta sí que ha estado rápido y hábil. Sí. Y es, mira, yo me quedo con este central que me ha dado un buen rendimiento en el filial, a expensas de lo que va a pasar durante la pretemporada con el mercado abierto. Después, un futbolista que en el filial era muy del gusto de Claudio Giraldez, como es Joel López, ha pasado la pasada temporada ya su triada. Habrá que ver a qué rendimiento está esta, pero en caso de haber una venta en el perfil izquierdo, pues no es descartable que, si no es para jugar de líbero y sí para cubrir esa zona de suplente de Marcos Alonso, pueda ser uno de los candidatos, porque es un jugador del gusto del entrenador a muy bajo coste, lo que pasó la temporada pasada con Alfon y con Pablo Durán. Y lo que sí yo creo el Celta estaría obligado a reforzar es quizás el perfil de central diestro, dando por hecho que en el centro está ya Joel Lago y bueno, a falta de ver qué pasa ahí entre Starfelt y Charlie Domínguez. Lo que es evidente, yo creo también, es que el Celta tiene objetivos de mercado que no valen solo con la venta de Fer López. Si quieres aspirar a Brian Zaragoza, intentar pelearlo hasta el final, aunque no suplas del todo las condiciones del Bayern, que para todo el mundo son inasumibles. Si quieres soñar en algún momento con poder traer a Brais Méndez, y luego además muchos perfiles de la plantilla que aún están sin cubrir, sobre todo en el flanco de ataque, que es donde más panoja hay que gastar, y de algún sitio habría que sacar caja. Con todo esto, Marcos Piedras, verano clave. El Celta tiene que decidir, o me siento y renuevo al futbolista, o si quiero hacer caja, es ahora o nunca. ¿En qué plan crees tú que va a acabar esto? ¿En qué plan Yo creo que el Celta no va a ceder en la intención que tiene. El Celta está encantado de quedarse con el futbolista siempre y cuando sean las condiciones que el club ofrece. Creo que Carlos Domínguez, esa exigencia de ser el sueldo, estar en la zona media de la escala salarial del Celta, no sé si lo va a conseguir o no, porque poníamos el otro día, por ejemplo, a Sergio Carreira, que cuajando y siendo el séptimo futbolista con más partidos en la temporada de Claudio Giraldez le costó mucho esa renovación, con un sueldo que sí que es verdad que es superior al que percibe el canterano promedio a día de hoy en el Celta. Y yo creo que le va a tocar ceder a Carlos. Si Carlos quiere continuar en Vigo, quiere jugar Europa con el Celta, va a tener que seguramente ceder a las pretensiones económicas y negociar con el Celta. Claramente esto es una negociación, los clubes ofrecen menos, los jugadores piden más y siempre llegamos a punto medio. A partir de ahí, la oferta del Midtjylland que está ahí, la del Gent también, 3+1 millones de euros por el futbolista del Celta, y habrá que ver qué pasa. Dicho lo cual, Carlos Domínguez quiere arreglar ya su futuro para saber si acepta o no esas ofertas y que negocien con el Celta, y el Celta no debe tener prisa con Carlos Domínguez, al igual que tampoco la tiene con Óscar Mingueza, ya que tienen un último año de contrato. Dicho lo cual, habrá que ver qué pasa en estos días, habrá que ver qué noticias más tenemos, pero lo que está claro es que Celta y Carlos quieren seguir, pero que hay muchas diferencias entre lo que ofrece el Celta y lo que pide
Carlos Domínguez. A vosotros os lo preguntamos lo que estamos comentando aquí. Abajo. Venta de Carlos Domínguez por 3+1 o renovación para el canterano del Celta. Os leemos por comentarios, dejarnos vuestra opinión. Si creéis que el Celta puede reforzarse en esa posición con alguien mejor. Si creéis que debería superar la oferta que hizo el Celta a Carlos Domínguez. Si veis buena la venta de Carlos por 4 millones de euros. Os leemos todo en comentarios y recordar de dejar vuestro like. Reto 1000, como en todos los contenidos que estamos haciendo aquí en Tenías que haber tirado, Peteiro. No os cuesta nada y nos ayuda un montón. Esto es todo por nuestra parte y un día más, gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. A portarse bien.